tomar una carta al azar y anotar su color. Los resultados de cada realización del experimento los anotaremos en la tabla. Si ustedes quieren hacer una tabla también, excelente. Ahí sí. Entonces esta tabla la vamos a dibujar. No será una tabla muy sencilla. Vamos a tener color y el número de veces que sale. Blanco, verde, negro. Super. Tablas como estas, que les llamamos tablas de frecuencias, ustedes ya las estudiaron el año pasado. Bien, aquí de todas maneras no las vamos a estudiar en tanto detalle ni vamos a hacer tantos cálculos como los que ustedes hicieron o debieron hacer el año pasado, en los que se estudiaba la frecuencia relativa, frecuencia acumulada y todo eso. Bien, aquí solamente vamos a anotar el número, bien, que obtenemos. Pero antes de eso me gustaría que respondiéramos algunas preguntas por medio del chat. Antes de continuar, respondamos, bien, las siguientes preguntas. Ay, ay. Respondamos las siguientes preguntas. Primero es, ¿qué color es más probable que salga? El segundo es, ¿qué color es menos probable que salga? Bien. Entonces me gustaría que esas dos preguntas las respondieran ustedes por medio del chat en base a lo que creen ustedes, porque yo todavía no les he explicado completamente a qué se deben las respuestas de esas preguntas. Bien. Entonces, adelante, respondan esas preguntas en el chat y yo después leeré algunas de sus respuestas. Fíjense que el detalle del número de colores está acá. Bien. Ahí son 5 verdes, 5 negras, perdón, 4 verdes y 2 blancas, lo que hace un total de 11 cartas. Bien. Súper, muy bien. Aquí Carolina, María Jesús y Ágata ya han respondido de manera correcta. Así que muy bien, voy a leer esas respuestas en un momento. Isaac también responde de manera correcta y la intuición efectivamente está de su lado. Bien. ¿Qué es lo que dicen? Dicen que es más probable elegir al azar una carta negra y es menos probable escoger al azar una carta blanca. Y los motivos que dan es porque hay más cartas negras que cualquier otra y hay menos cartas blancas que cualquier otra. Bien, si ustedes se fijan aquí en el desglose, hay 5 negras, 4 verdes y 2 blancas. Entonces, el que más hay es negro y el que menos hay es blanco. Bien, súper. Entonces, aquí vamos a anotar las respuestas. La respuesta 1 negro y la respuesta 2 blanco. Motivo, hay más cartas negras que de cualquier otra y menos cartas blancas que de cualquier otra.
Súper. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es primero hacer este experimento y después yo les voy a explicar cómo se relacionan los resultados de ese experimento con el cálculo teórico que ustedes pueden hacer para encontrar una probabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí vamos a hacer algo que puede resultar fome, un poco latero y repetitivo, así que por lo mismo, una vez que tenemos entonces esto, vamos a añadir una fila acá abajo y vamos a contar entonces en el color blanco tenemos 6. En el color verde, esto va a ser un poco más difícil de contar, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Super. Y un color negro tenemos 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23. Super. Entonces, esto sería la frecuencia, para recordar un poquito los conceptos del año pasado, que les dije que no íbamos a usar tanto, pero en este caso va a ser útil porque los vamos a comparar con la contraparte teórica. En este caso, podemos calcular la frecuencia relativa porque podemos sacar el total. Bien, si sumamos todo esto, nos da un total de 56 veces que sacamos carta. Bien, y de esas 56 veces, 6 fueron blancas, 17 verdes y 23 negros. Por lo tanto, vamos a poner aquí, perdón, frecuencia absoluta. Y vamos a poner aquí, abajito, otra cajita que va a ser frecuencia relativa. Recuerden que la frecuencia relativa se calculaba con respecto al total. O sea, se divide el 6 en el 56. Para eso entonces vamos a necesitar hacer un calculito. ¿Tengo mi teléfono por acá? Sí. Esto va a ser entonces 6 sobre 56, que se lo vamos a aproximar. Calculadora, calculadora. Ustedes también pueden hacer los cálculos para llenar esta tabla si quieren. 0.107. Lo vamos a dejar truncado a 3 decimales. El verde es 17 dividido en 56, que es 0.303. ...17... 56, 0.303. Excelente. Y finalmente tenemos 23 dividido en 56, que en este caso no tenemos que hacer ningún cálculo. No, perdón, me fallaron los cálculos. Nada que ver, sí tenemos que hacer un cálculo. Es 0.410. Ahí sí. 0.41. Conté mal entonces, perdón. 40. Estas eran 46 veces, no 56 veces. Ups, nada grave. 33, 40, 46, sí. Mil disculpas. Se nos pasó completamente. Total, 46. Ahí sí. Me di cuenta porque las frecuencias relativas no sumaban 1. Ya. Entonces, ahora sí vamos a partir por las cartas negras, que es 23 dividido en 46, que eso es 0.5. Bien, vamos a las verdes, ahora sí que sería 17 dividido en 46. Dividido en 46, que ese es 0.37. Y como pueden imaginarse, el 6 dividido en 46 tiene que ser lo que nos falta para completar que la suma de esto sea 1. 6
dividido en 46, 0.13, efectivamente. Entonces, según el experimento que realizamos, según estos cálculos que tenemos una probabilidad de un 50% de sacar una carta negra, una probabilidad de 37% de sacar una carta verde y una probabilidad del 13% de sacar una carta blanca. Pero esto es desde el punto de vista práctico, o sea, habiendo hecho el experimento. ¿Cómo se relaciona con la parte teórica, que es justamente el énfasis que le vamos a dar a esta parte del curso? Eso es lo que vamos a calcular en un momentito más y que la técnica para realizarlo se llama la regla de Laplace, que se lo voy a comentar en un momentito. Bien, entonces aquí voy a anotar justamente las conclusiones de esto. Vemos que según este experimento, la probabilidad de obtener una carta blanca es de 13%, una carta verde es de 37% y una entran a la sala y me rompen esto. Y voy a anotarlo acá abajo. Y una carta negra, un 50%. Bien, eso lo podemos determinar pasando los valores decimales a porcentaje. Recuerden que para eso ustedes multiplican el valor decimal por 100 y pasan entonces el decimal a porcentaje. Bien, pero ese es según el experimento, o sea, esto es un resultado empírico. Empírico quiere decir que lo obtenemos por medio de la experimentación, que es realizar el experimento. ¿Cómo se compara con el valor teórico? Es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿cómo se compara con el valor teórico? Bien, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo se compara si es que sin hacer el experimento ustedes le preguntan cuáles son las probabilidades de obtener tal carta, tal carta, tal carta? Bien, y eso es entonces lo que vamos a estudiar ahora. Vamos a pasar entonces a una nueva pizarra acá. Entonces, los valores teóricos de probabilidades de eventos se calculan utilizando y aquí viene uno de los conceptos importantes, utilizando así que lo vamos a poner en más grande. Regla de Laplace. Bien, Laplace fue un matemático bien importante, francés del siglo XVIII, si es que la memoria no me falla. Y en lo que hizo, no tengo seguridad, perdón, si es que esta regla fue efectivamente diseñada por él, pero al menos lleva su nombre. Varias cosas en matemática y en ciencias naturales no llevan siempre los nombres de la primera persona que lo descubrió. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras se conocía desde hace mucho tiempo antes. Bien, entonces, ¿qué dice la regla de Laplace? Dice que la probabilidad de un evento entonces la probabilidad de un evento se calcula de la siguiente manera. Casos favorables dividido en casos totales. Bien, es una fórmula bien rara porque no tiene letras como en el sentido típico,
Bien, pero es una fórmula que efectivamente les va a dar a ustedes la probabilidad de distintos eventos siguiendo justamente esta regla. Por eso también es que le llamamos regla y no necesariamente una fórmula, ¿bien? Pero ustedes en cuanto determinen cuáles son el número de casos favorables y el número de casos totales, que ahora les voy a explicar cómo es que se hace, los podrían entonces reemplazar en esta regla para calcularlos. Entonces, los casos totales y los casos favorables los vamos a explicar ahora. ¿Qué son casos favorables y totales? Entonces, como el nombre los dice, favorables son los que cumplen con lo que estoy intentando calcular. Y los casos totales son todos los posibles, según mi experimento. Bien, entonces pongamos un ejemplo antes de ver el desarrollo con las cartas que tenemos acá. Veamos un ejemplo con un dado. Ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener, vamos a partir con un ejemplo sencillo, un número par al lanzar un dado? Bien, antes de comenzar a desarrollarlo, me gustaría que ustedes den sus ideas de cuál es la probabilidad de obtener un número par al lanzar un dado de 6 caras. No cargado. Bien, vamos a usar aquí el formalismo de la PSU. Bien, en la PSU cuando se habla de un dado a secas, es un dado de 6 caras y no cargado. O sea, un dado con el que ustedes jugarían cacho, por ejemplo, o los típicos que se usan en Monopoly o algún otro juego de mesa. Bien, entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par al lanzar un dado? Muy bien, Gonzalo aquí me envía por el chat la respuesta correcta. María Jesús también me envía la respuesta correcta, aunque eso se puede simplificar un poco, y Ágata también tiene aquí la respuesta correcta. Super. Aquí podría haber sido un poco más claro, así que lo voy a anotar. Esto debería ser número de casos favorables y número de casos totales. Así que... Ajá. Voy a ordenar un poquito esto. Ahí sí. Bien, excelente. Entonces, en este caso, los casos totales son 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Y bien, entonces el n de casos totales, número de casos totales es 6, porque tenemos 6 casos totales. Y los casos favorables son lo que queremos calcular, que es la probabilidad de obtener un número par, o sea, los números pares, que son 2, 4 y 6. Por lo tanto, el número de casos favorables son 3. Así que la probabilidad de obtener un número par al lanzar un dado es 3 sobre 6, y si ustedes lo simplifican, eso va a ser un medio. Otra manera de ponerlo también es que la probabilidad es de 0,5 o la probabilidad es de 50%. Bien, entonces para calcular probabilidades con esta regla de Laplace, ustedes lo que hacen es que cuentan cuáles son todos los casos posibles del resultado del experimento que ustedes están haciendo. En este caso era lanzar un dado de 6 caras no cargados. Son 6 casos posibles porque el dado tiene 6 caras numeradas del 1 al 6. Y lo que ustedes quieren es calcular cuál es la probabilidad de obtener un número par. De este número par tenemos 3 opciones, que son 2, 4 y 6. Entonces vamos a tener 3 opciones de un total de 6, y la probabilidad va a ser entonces 3 de 6 o 3 sextos. Eso lo pueden simplificar a un medio. Si es que lo pasan a decimal va a ser 0,5, y si lo pasan a porcentaje va a ser entonces un 50%. Bien. Súper. ¿Dudas con respecto a esto? Por favor, aprovechen de preguntar ahora. Si es que piensan que pues esto es muy simple, todo esto ya lo sabía,
Bueno, aquí lo estamos dando un poco más de formalismo y no se preocupen que se va a complicar pronto. Esto tiene ciertas limitaciones, por cierto, mientras les aprovecho de contar esto. Las limitaciones que tenemos son como esta, bien. Intentemos usar esto para responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que me muera hoy? Casos totales son 2. ¿Me muero o no me muero? Casos favorables, que es 1. Me muero. Entonces la probabilidad de morir es un medio, porque es un caso favorable en 2 casos totales. ¿Está bien eso? ¿O no? ¿Qué es lo que creen ustedes? De hecho, eso muestra una de las limitantes que tiene este método, que solamente sirve para un cierto tipo de eventos. Bien, Agatha, por ejemplo, dice aquí, ¿hay más variables o no? Bueno, sí, hay hartas cosas que influyen, pero también en el dado hay hartas cosas que influyen, bien, y no van a importar el resultado final, porque, por ejemplo, en el dado no importa si yo lo tiro de más abajo o de más arriba, o si lo tiro con más fuerza, las probabilidades de tirar un número, cada uno de los números son iguales. Bien, Gonzalo dice, depende cómo ha estado su salud, a menos de que sea un accidente. Es verdad, es verdad. Pero esto es algo que vamos a ejemplificar con sí, yo diría que otro caso un poco menos mórbido, el día jueves. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ver cómo es el resultado, cómo es el cálculo teórico de esta distribución que tenemos acá. Bien, y luego vamos a ver cómo se compara con estas probabilidades. Entonces, vamos a hacer una nueva pizarra acá y vamos a poner acá, en nuestro caso, en el ejemplo, con nuestras cartas. Vamos a ver los 3 casos. El primero va a ser probabilidad de obtener una carta blanca. Bien, en este caso el número de casos totales es el número de cartas que había, y como yo les dije, eran 11 cartas. Y el número de casos favorables es cuántas cartas blancas había, que había 2 cartas blancas. Entonces la probabilidad de que la carta sea blanca es 2 dividido en 11, y esto es una división más o menos fea. 2 dividido en 11 es 0.18. O 18% también. Luego tenemos el caso de probabilidad de obtener una carta verde. El número de casos totales sigue siendo el mismo. En este caso el número de casos favorables es mayor porque teníamos más cartas verdes que blancas. Tenemos 4 cartas verdes. Entonces, como se pueden imaginar, la probabilidad de obtener una carta verde va a ser el doble que la anterior. 0.36. 4 dividido en 11. Sí. Eso va a ser igual al 36%. Y finalmente, la probabilidad de obtener una carta negra, el número de casos totales sigue siendo 11, el número de casos favorables ahora es 5, así que la probabilidad de obtener una carta negra es 5 dividido en 11, eso va a ser 0.45, vamos a aproximar a 0.46, porque si no los porcentajes no suman 100%. Bien, que eso de hecho es una de las propiedades de las probabilidades que vamos a estudiar pronto.
Bien, entonces ya tenemos los resultados de nuestras probabilidades de obtener una carta blanca un 18%, obtener una carta verde un 36% y obtener una carta negra un 46%. ¿Y cómo se comparan entonces con lo que habíamos obtenido antes? Voy a ir un momento para atrás. Habíamos obtenido 13% con las blancas, 37% con las verdes y 50% con las negras, que no está nada mal, no muy alejado de la realidad. ¿Cómo podríamos haber mejorado los porcentajes iniciales habiendo hecho este experimento 1.000.000 de veces? Bien, porque ustedes se pueden imaginar que mientras más veces hagamos el experimento, mejor. De hecho, les voy a mostrar aquí rapidito qué pasa si hacemos el experimento 3 veces. Bien, si hacemos el experimento 3 veces, obtenemos una carta negra, y una carta verde. Entonces, basado en esto, tenemos una probabilidad de 2/3 de obtener una carta negra, o sea, 66%, 67% si aproximamos, y una probabilidad de un 33% de obtener una carta verde, y una probabilidad de 0% de obtener una carta blanca. Así que los resultados que más se acercan a la realidad teórica ocurren cuando hacemos el experimento una cantidad ridículamente grande de veces, y eso, si es que ustedes quieren averiguarlo, y si ustedes quieren investigar por su cuenta, se llama, si es que la memoria no me falla, ley de los grandes números. Déjenme corroborarlo rapidito. Ley de los grandes números. Efectivamente, ley de los grandes números. Sí, bien divertido el nombre, es como ley de los números grandes, no, es ley de los grandes números, y dice que si repetimos muchas veces un experimento, la frecuencia se acerca a la probabilidad teórica, la frecuencia relativa de un evento se aproxima a la probabilidad teórica. Bien. Y ustedes entonces lo pueden probar si es que tiran un dado, si es que tiran un dado 6 veces, por ejemplo, es muy poco probable que les salga 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cada uno de esos una vez. Sin embargo, si es que tiran el dado 60 veces, puede que alguno de ellos les salga 15 veces y otro les salga 5 veces. Si es que tiran el dado 600 veces, puede que a alguno les salga 95 veces y otros 105 veces y así. Bien, así que ya saben qué hacer en sus ratos de aburrimiento. Pueden tomar uno de esos dados de 6 caras o un dado, algún dado cualquiera que tengan o cartas que tengan como esta. Pueden hacerlo también con el naipe inglés. Y ponerse a hacer algún experimento para ver si es que efectivamente estos experimentos reproducen la realidad para un número suficientemente grande de repeticiones del experimento. Bien, vamos a hacer en lo que queda de la semana varios otros ejercicios de probabilidad y vamos a introducir algunos conceptos interesantes como eventos equiprobables que van a responder en parte esta aparente paradoja o pregunta que no sabemos si es que tiene respuesta o no, y muchos otros ejemplos. Con el dominó también se puede hacer ejercicios con el dominó. Bien, no me acuerdo mucho cómo son las fichas del dominó, así que tendría que revisarlo un poco para decirles qué ejercicios pueden hacer. Bien. Eso, jóvenes, que estén muy bien, cuídense mucho, tengan un muy buen día y aprovechen de descansar en esta mañana porque recuerden que las clases de las 10 y las 11 están suspendidas. Las clases vuelven a las 12 del día. Cuídense mucho, hasta mañana.